Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Carmen. Como Buenas noches, Pedro. Rocío anunció, doña Carmen Ortiz y un servidor estamos con ustedes. Han visto hoy en Prensa Libre, en concreto en la primera página, cómo se hablaba de que durante 2017 el Ejército iba a dejar de hacer las patrullas de seguridad ciudadana y qué implicaciones podría tener esto, qué gastos se harían o se dejarían de hacer al respecto y qué análisis se podría hacer de una Policía Nacional Civil sin la colaboración al menos habitual, como se ha venido haciendo hasta ahora, del Ejército. Vamos a hablar con dos personas que nos van a intentar dar luz sobre estas preguntas y otras más. Don Erwin Mayén, que es su director de operaciones de la Policía Nacional. Don Erwin, buenas noches, bienvenido. Y don Enrique Álvarez, analista en Seguridad Ciudadana. Enrique, buenas noches. Pues Carmen, empecemos. Claro, empezaría con Enrique para que nos cuente. Este era un compromiso que ya cumplió 20 años justo en diciembre pasado, pero que aparentemente se acelera por el plan Alianza para la Prosperidad. Los congresistas de Estados Unidos, como requisito para aprobar los fondos para este plan, habrían solicitado concretar este compromiso. Entonces, la pregunta para ti es, ¿pesa tanto realmente Estados Unidos para que una decisión que nosotros no logramos tomar en tantísimos años finalmente se concrete por este condicionamiento de Estados Unidos? Sí, pesa mucho. Creo que lo que ha pasado en estos últimos año y medio lo evidencia. El tema es que esto debió haberse hecho hace mucho tiempo. De hecho, cuando estuvimos en el Consejo Asesor de Seguridad, desarrollamos un intenso lobby para que se comprendiera que primero se estaba vulnerando el acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, y segundo, se estaba impidiendo el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional Civil. Pero además, desde mi perspectiva, poner al ejército a cumplir funciones de seguridad para lo cual no está capacitado, debilita su institucionalidad. Pero ¿por qué demoró tanto? Y no es sino por esta condición que finalmente se concreta. Mira, yo pienso que hay una suma de factores. Es muy fácil que se busque resolver la temática de la inseguridad sobre la base de crear una percepción de que hay seguridad, porque el ejército era lo que proveía. Y la otra es que también hay intereses. Bueno, esto empezó con unos 150 millones de quetzales anuales que se le inyectaban a las Fuerzas Armadas sin que eso realmente sirviera para fortalecer la institucionalidad del ejército, y tengo entendido que ahora anda alrededor de los 250 millones de quetzales al año. Eso sin duda pesa. Nosotros hablamos, el otro tema que tiene que ver con eso es también la idoneidad de las Fuerzas Armadas para cumplir estas funciones. Pero por otro lado, también se vulnera incluso la cadena de mando, porque se supone que son militares, oficiales, que están bajo el mando de oficiales de policía. Es decir, yo no le veo, francamente lo digo, ninguna ventaja a este proceso de patrullajes combinados, y me parece que, a pesar de que esto se produce porque Estados Unidos tiene en este país una capacidad de determinar las cosas de una manera que no debiera ser, finalmente lo que sí espero yo es que la Policía Nacional Civil sea fortalecida a partir de esta decisión. Su director, ¿cuál es la evaluación de, yo creo que como 8 o 9 años ha habido de colaboración del Ejército? ¿Cuál es la evaluación que usted hace y a partir de ahora qué ocurre? Porque al fin de cuentas pierden prácticamente, creo que son 2.000, ¿verdad? Entre unas cosas y otras, aunque no estén permanentemente operando, efectivos que de alguna manera van a tener que suplir con sus agentes. Primero la evaluación. Bueno, el apoyo del ejército nace en un contexto de un acuerdo gubernativo de apoyo, ciertamente, pero cuando policía alcanzaba apenas los 15.000 policías en su todo. Ahora la policía está fortalecida y ha crecido en capacidades, tanto cualitativas como cuantitativas. Se ha duplicado el número. Así es, tenemos más de 37.000 policías
y que estas capacidades nos permiten, hoy por hoy, por ejemplo, en el 2016 hemos prescindido totalmente del apoyo del ejército. Incluso el día de hoy eran no más de 900 soldados los que están ahora realmente en las calles y están obviamente al llamado de que si policía, de acuerdo al protocolo, les requiere ese apoyo. Pero tenemos las capacidades suficientes para poder, y es que aquí vale decir de que con la graduación de más de 2.000 agentes en este año 2016 podemos suplir la presencia de esos 900 soldados que actualmente... Pero ¿cuál es el número ideal de policías que deberíamos de tener, que se aspira a tener? Se habla de que un ideal para Guatemala debiera ser alrededor de 45.000 a 50.000 policías. ¿Y tenemos? Pero actualmente tenemos 37.400 policías y en la proyección de crecimiento que tenemos para este año y el siguiente nos permite consecuentemente llegar a los 45.000 policías y finalmente en el año 2019 poder llegar a los 50.000 policías. Enrique, tu planteamiento yo lo comparto absolutamente. Sin embargo, en el otro lado de la balanza vemos a una Europa y unos Estados Unidos que acuden al ejército en situaciones especiales, sobre todo en tema de terrorismo, en catástrofes, y 6.000 muertos al año no sé si es una situación especial. La pregunta es, independientemente de que haya que fortalecer a la policía y sacar al ejército, ¿sigue siendo el ejército un pivote o un pilar en el que vamos a tener que seguir apoyando, sobre todo en situaciones particulares, sean estas de crimen organizado, sean de apoyo a la policía de una manera externa o sean en desgracias naturales que hemos visto que se nos vienen? Sí, mira, yo creo que la forma en que tú lo planteas es la forma en que debiera encararse. Es decir, el ejército debiera ser utilizado en ocasiones especiales, en que realmente la gravedad del problema lo demande. El otro tema que también hay que analizar es que el ejército debiera estar haciendo labores que garanticen la soberanía nacional, que no simplemente es, como tú sabes muy bien, no simplemente son agresiones militares. Es decir, el crimen organizado también vulnera la soberanía nacional y las fronteras de Guatemala son porosas en exceso. Es decir, hay funciones para las cuales el ejército debiera ser empleado que cumplan con su labor fundamental. Pero ¿está preparado para eso, Enrique, para esas nuevas amenazas que son, tú mencionabas, por ejemplo, narcotráfico, contrabando, trata de personas, tala ilegal de árboles? Patrimonio nacional, de alguna manera, ¿verdad? Que también se va. Pues mira, el ejército debiera estar preparado para hacer eso, porque es exactamente el planteamiento que yo he hecho muchas veces. Mira, mientras el ejército lo pongan a hacer cualquier cosa, hasta pelotas de fútbol o lo que sea, es decir, va a tener pocas posibilidades de fortalecer su institucionalidad y de capacitar a sus integrantes para cumplir las cosas que sí debe asumir. Es decir, yo creo que el tema es eso. Es decir, hay que desarrollar una visión de Estado y comprender cuáles son las funciones que cada institución debe desarrollar y lo que sí hay que hacer es coordinación interinstitucional. Es decir, en la medida en que sea necesario, las instituciones deben fortalecerse unas a otras. Pero esto empezó como un programa temporal y empezó en el gobierno de Arzú. El general Camargo, que era jefe del Estado Mayor, fue el que solicitó el primer acuerdo gubernativo para hacer este programa y se quedó permanentemente, casi un poco más de 20 años. Su director, usted sabe que los van a poner en la picota, es decir, se van a ir y vamos a decir que todo lo que se venga, sea lo mismo, sea menos o sea más, les van a decir, bueno, ustedes quisieron que esto fuera así. ¿Cuántos policías realmente hay? Porque hay una parte que no se dice, policías que todavía reparten citaciones, policías que hacen escoltas en demasía, me atrevería a decir, policías que están realmente... ¿Cómo están ustedes? Sí, tenemos una diversidad de capacidades que nos permiten inclusive realizar actividades, en este caso de, por ejemplo, protección de personalidades, y tenemos la capacidad real operativa, por ejemplo, de por lo menos de 33.000 a 34.000 policías operativos que nos permiten tener una presencia situacional
y hacer esa prevención, ese trabajo de prevención que necesitamos como guatemaltecos, más una división y una subdirección general de investigación criminal que tiene más del 10% de toda la Policía Nacional Civil, que también hace ese trabajo de investigación y nos permite reaccionar y combatir el crimen de una manera técnica, científica. Y eso es lo que nos permite poder decir y hablar de un número absoluto de 37.400 policías. Muy bien, vamos a ir a un corte, vamos a ver qué han puesto ustedes en Twitter y volvemos con el subdirector Mayén y con Enrique Álvarez a abordar algunos pormenores más de esta, no sé si es correcto llamarle desmilitarización de la seguridad pública o al menos la salida del ejército y de las patrullas combinadas de la misma. No se vayan y regresamos en unos instantes. Bueno, aquí estamos, doña Rocío, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos ya muchos comentarios a través de nuestras redes sociales. Pedro, vemos qué opinan nuestros televidentes. Mario Mérida, ¿no es correcto hablar de número ideal de Policía Nacional Civil con un crecimiento de población de 4 millones de ciudadanos anuales? Raúl nos dice, la ciudadanía debe entender que no es saludable depender de soldados en las calles. La policía debe ser robustecida. Aposento nos dice, de todos modos no hacen nada. Mejor que usen ese dinero para la policía. Son estos los comentarios que tenemos para ustedes, Pedro y Carmen. Bueno, yo aquí tengo más y uno de ellos sería, no sé a quién tirarlo, Enrique, a ti mismo. Todos los estudios que hay, y creo que esto es irrefutable, le dan una preeminencia enorme en toda América Latina y en Guatemala también a la confiabilidad de la ciudadanía en el ejército, muy por encima, no tanto por encima de muy por encima de la policía, pero sobre todo muy por encima de otras instituciones, sobre todo políticas. ¿Cómo entender es el momento de salir? Y sin embargo, en toda América Latina y aquí también es donde más confianza hay. Sí, eso está claro. En Guatemala particularmente, el ejército en términos de la opinión pública tiene un alto nivel de reconocimiento. Y razones hay muchas, porque el ejército, solamente voy a decir que dispuso de toda la institucionalidad del Estado, la condujo y por lo tanto de muchísimo financiamiento. El ejército fue muy importante durante muchos años. El tema es que eso es exactamente eso lo que ha sido la razón principal para involucrar al ejército en acciones de seguridad ciudadana, que es una función para la cual no está preparado. Porque la población se siente protegida cuando el ejército llega. Y lo que pasaba era, hubo casos en Villanueva en donde los niveles de violencia fueron muy altos, en donde el ejército se desplegó y la delincuencia se movió hacia otro lugar y hasta que el ejército estuvo ahí, cuando se retiró, regresaron. Es decir, el tema es que nunca se le quiso entrar realmente a fondo al problema estratégico de resolver la seguridad, no solamente no de forma reactiva. Es decir, la aprobación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad es un avance en ese sentido, pero que no tuvo desarrollo. Es decir, hubo un avance inicial y luego un retroceso muy, muy importante. Mira, yo pienso que este momento es un momento trascendental para la policía. Y creo que la policía merece ser fortalecida. Yo valoro mucho una policía bien preparada y prefiero buenos policías a muchos policías. Eso para mí es muy importante. Y un paso trascendental que se ha dado es la creación de la Escuela de Oficiales. Nosotros la promovimos en 1997. Y el ministro de Gobernación de esa época del PAN simplemente no le dio la gana crear la Escuela de Oficiales. Es decir, solamente se creó la academia para formar agentes. Es decir, hay un aire nuevo en la policía que me parece que hay que darle impulso. Y el tema del reconocimiento de la población, eso tiene que ver con que la policía también asuma funciones de seguridad preventiva, que esté cerca de la población, que vea a la población como personas a proteger y de las cuales también se puede nutrir la policía. Porque nadie mejor
que la población de un lugar conoce la problemática de inseguridad que vive. Van a tener que trabajar tanto en la seguridad objetiva como subjetiva, pero un punto importante ahora que mencionas lo de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y que usted mencionaba también la importancia de la inteligencia. De hecho, Helen Mack en el programa que tuvimos sobre Acuerdos de Paz decía, bueno, hoy vemos finalmente la diferencia en tener operativos exitosos precisamente porque se le está dando lugar a la inteligencia que por mucho tiempo no se le dio. Esa Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad establece una coordinación de inteligencias, la inteligencia policial, la inteligencia militar y la inteligencia estratégica, que estaría a cargo de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, que es la encargada de hacer esta coordinación. ¿Cómo funciona eso actualmente? Porque para dividir, digamos, ya estas funciones sí se necesitaría tener el mapa completo del estado de situación de Guatemala. Sí, básicamente ahí tenemos que hablar de los diferentes niveles de inteligencia, pero para Policía Nacional Civil ha sido muy importante tener fortalecida su división de información policial y su división de investigación criminal, lo que nos ha permitido poder tener procesos serios de levantamiento de información de esos procesos de documentación y finalmente poder judicializar esos casos. Y eso nos ha llevado a tener operativos de éxito como Guate Nuestra, Rescatando Guate, Rescate del Sur, donde precisamente hemos, con nuestras capacidades, con las capacidades de la policía, de inteligencia y de investigación y también expertos en operatividad, en poder tener esos resultados. ¿Pero en coordinación también con inteligencia militar han logrado establecer esa coordinación? No, esa es una inteligencia puramente criminal que ha generado policía. Es policía quien ha llegado, quien ha tomado una denuncia, quien ha documentado, quien ha hecho vigilancias y quien ha puesto todos los insumos de investigación criminal, técnicos científicos, para poder consolidar los casos y poder llevarlos a la práctica, a judicializarlos y pedir esos allanamientos y pedir esas capturas y consecuentemente poder tener el éxito que hemos tenido. Quedan 2 minutos. Yo le voy a lanzar una pregunta a cada uno. La primera que a mí me parece importante y que no la he visto en el debate es si el incremento sustancial, así lo valoro yo, y la capacitación y la toma de poder local de los policías municipales ha contribuido a que efectivamente el modelo ahora sea otro, porque uno ve el país repleto de PMTs que son parte del sistema de seguridad. Esa se la haría a usted, su director. Y Enrique, ¿no será que con esto se le quita poder de inteligencia al ejército, que es uno de los pilares, como Carmen había dicho, que no se había conseguido debilitar? Y con esto se centra uno en la policía y el ejército empieza a desaparecer en materia de inteligencia porque deja también de tener una presencia. Y eso es la clave sustantiva del tema, y no de la otro. seguridad. Bueno, actualmente tenemos un trabajo impresionante que se viene haciendo en el marco del modelo policial de seguridad integral comunitaria. Esto nos permite tener varios principios básicos de actuación y uno de ellos es el servicio de calidad. Ese servicio de calidad que tiene que tener un enfoque de preventivo, un servicio de calidad que tiene que rendir cuentas. Tenemos la obligación de rendir cuentas hacia lo externo y hacia lo interno de la policía. Es decir, poder reunir a todos los actores sociales y decirles cómo estamos, darles una radiografía y cuál es nuestra proyección para poder hacer ese abordaje. También nos permite tener un principio de integralidad y un principio de corresponsabilidad. Creo que ese es uno de los más importantes en donde nosotros con este modelo y con nuestra presencia preventiva tenemos que generar esa corresponsabilidad en los diferentes actores sociales, en las diferentes instituciones. ¿Para qué? Para hacer un abordaje integral para combatir el delito, porque la seguridad no es un trabajo exclusivo de la policía. En la medida que generemos esa corresponsabilidad, nosotros vamos a tener, como lo dijiste bien acertadamente, los insumos y para poder tener una policía adecuada y ajustada a las necesidades de esa comunidad. Enrique, la inteligencia en un minuto. Está claro que la inteligencia militar durante décadas fue la única que funcionó en Guatemala. Eso está muy claro. Y que de manera indeseable dominó la esfera no solamente de lo militar, sino también de lo político. Es decir, en términos operativos ya hay experiencias positivas en el SECOIN. En el año 2009 funcionó bien la coordinación interinstitucional. El reto fundamental es fortalecer la inteligencia estratégica, la inteligencia civil, porque
La inteligencia militar debiera mantenerse en este momento, desde mi perspectiva, nosotros no tenemos amenazas militares, debiera dirigirse hacia hacer inteligencia contra el crimen organizado. Y ahí nos podría dar un aporte importantísimo. El Sistema Nacional de Inteligencia que tú mencionaste, que es producto de la Ley Marco, es importantísimo que sea fortalecido. Muy bien, pues ahí han visto ustedes, Enrique, muchas gracias, sé que te hemos cortado por el tiempo, pero bueno, aquí hay suficientes puntos de vista e insumos para que ustedes puedan, como ciudadanos, ir viendo las decisiones que se han tomado, el porqué y las consecuencias que pueden tener, no necesariamente negativas, sino ojalá muchas positivas. Su director, muchísimas gracias, su director Erwin Mayén, su director de operaciones de la policía, y don Enrique Álvarez, muchísimas gracias también. A todos ustedes, no se vayan, feliz año, no se lo hemos dicho, aunque es la primera vez que salíamos este martes, pero se nos hemos comido y volvemos con otro tema en unos segundos.